Muy buenas tardes, mi nombre es Iván de la Rosa Hernández y hoy les vengo a platicar sobre los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados, y existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos son biomoléculas de la misma forma que los glúcidos, los lípidos y las proteínas, y por ello todos los seres vivos la poseen. Los ácidos nucleicos son las moléculas que contienen la información genética, información que dirige y controla la síntesis de proteínas de un organismo. Los ácidos nucleicos proporcionan la información que determina la especificidad y características biológicas de las proteínas. Los ácidos nucleicos contienen bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se divide en dos tipos: purinas, que son derivadas de la purina, dos anillos, y pirimidinas, derivadas del anillo de la pirimidina, un anillo. La presencia de los átomos de nitrógeno le da un carácter básico a estos compuestos. Son aromáticas y por lo tanto son plantas. También son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrofóbicas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. La existencia de distintos radicales hace que puedan aparecer varias bases nitrogenadas, las cuales son adenina, presente en ADN y ARN, guanina, citosina, timina, que es exclusivamente en el ADN, y uracilo, que es presentemente exclusivo. Importancia de los ácidos nucleicos. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de información genómica. El ácido desoxirribonucleicos o ADN codifica la información que las células necesitan para producir proteínas. Un tipo relacionado de los ácidos nucleicos, denominados ácidos ribonucleicos, ARN, se presenta diferentes formas moleculares que cumplen funciones celulares múltiples, que incluyen la síntesis proteica. La célula codifica información cuando se graba una cinta en los ácidos nucleicos, así que la secuencia de estas moléculas en los polímeros pueden transmitir y hacer una proteína. Otra parte sorprendente de los ácidos nucleicos que son proteínas muy estables. Si usted piensa acerca de la necesidad de transmitir información genética de una célula a otra, le gustaría una molécula muy estable y que no se desecha por sí sola, o si es una de las principales características de los ácidos nucleicos. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, es uno de los dos tipos de ácidos nucleicos que existen. Los ácidos nucleicos son cadenas de nucleótidos enlazados, por lo que se consideran polímeros. Un polímero es una macromolécula formada por la unión de unidades similares que se denominan monómeros. En el caso de los ácidos nucleicos, los monómeros son los nucleótidos. El ADN contiene la información genética de los seres vivos y se encuentra dentro de las células. En las células eucariotas, el ADN se ubica principalmente en el núcleo celular y dentro de las mitocondrias y los cloroplastos. En cambio, en las células procariotas, el ADN se encuentra en el citoplasma y suele ser una sola molécula con forma circular. El ADN es una macromolécula, una molécula de gran tamaño que se compone de muchas subunidades más pequeñas. En este caso, cada macromolécula de ADN está formada por una sucesión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos.
El ARN, el ácido ribonucleico ARN, es un ácido presente en todas las células vivas que tiene similitudes estructurales con el ADN. Sin embargo, a diferencia del ADN, es más frecuente el ARN esté formado por una única cadena. El ARN, por su composición, se encuentra en el núcleo de las células procariotas, así como en las eucariotas, dado que se trata del único material genético que se produce para ciertos virus, lo que se le conoce como virus ARN. Si no existiera el ARN, los aminoácidos no podrían colocarse en un lugar adecuado en los ribosomas para unirse. Los ribosomas no tendrían a qué unirse para realizar la traducción del ARN y no se sintetizarían las proteínas, no se sintetizaría el ARN y no se traduciría a proteínas. De la modificación de los ARN y el ADN. Estas modificaciones genéticas en el uso cotidiano sirven para nuestro alimento, para la medicina y hasta para la forma en la que nos vestimos. Por ejemplo, en la medicina, este tipo de mejoras que se hacen son modificaciones genéticas directamente hacia virus, bacterias y otros elementos que pueden afectar al cuerpo humano para así ser capaz de curar enfermedades y modificar algunos trastornos o problemas que podrían venir desde el pasado. En la forma de alimentación, esto ha afectado desde millones de años por cómo hemos transformado la biología. Desde el primer hombre que decidió plantar una papa junto al lado de otra papa que volvería esta con unos rasgos genéticos mejores, como lo sería una lechuga que se busca que tenga hojas más grandes, hemos modificado genéticamente las plantas, las verduras e incluso hasta los animales para que sean mejor alimentadas, para que crean más proteínas o para que crean más organismos. Muchas gracias por el uso cotidiano.